Bien, bueno, hoy nos toca ver una segunda parte de cómo puede ser subdividido el suelo, y en este caso, cómo puede ser subdividida lo que se llama catastralmente la última unidad divisible de la tierra, que es la parcela. ¿Sí? Desde el punto de vista del catastro, de la división de tierras, la parcela o el lote es la última unidad divisible. Pero, como dentro de lo que es un lote puede haber más de una unidad de uso independiente, se generó en el año 1948 una ley que se llamaba Ley 13.512 de división en propiedad horizontal, que, concepto más, concepto menos, genera una subdivisión de esa parcela de tal manera de originar unidades que funcionen de manera independiente. Por eso que se llaman unidades funcionales a las unidades de ese tipo, es decir, lo que nosotros sabemos, comúnmente conocemos como departamentos. ¿Está? Después de esa ley, cuando se sancionó en el año 2014 las reformas y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se derogó esa ley y todo lo que estaba establecido en esa ley, más algunos pequeños cambios, todo se rige por lo que indica el Código Civil y Comercial. Es decir, la ley 13.512 no existe, existe lo que se llama la propiedad horizontal y que está regida por la normativa del Código Civil. En el Código Civil, esta normativa está a partir del artículo 2037. Lo primero que indica es que la propiedad horizontal es un derecho real sobre un inmueble propio. Como dice el Código, pudiendo disponer material y jurídicamente del mismo. Es decir, la unidad funcional de la que yo soy dueño, el departamento del cual yo soy dueño, yo puedo hacer uso del mismo y a su uso material, sí, vivir en él, alquilarlo, usarlo transitoriamente, y jurídicamente lo que significa que yo puedo realizar transacciones, es decir, por ejemplo, venderlo, pero también hipotecarlo. El efecto de generar una propiedad horizontal se realiza a través de, lógicamente, un instrumento público que es, bueno, una escritura, obviamente, que se llama reglamento de copropiedad. Es decir, el sistema de una propiedad horizontal, ¿cómo es? Pensemos en un edificio, o también podemos pensar en dúplex, o podemos pensar en 2 o 3 departamentos, casas, ubicados uno atrás de otro, que se entra por un pasillo. Cualquiera de esos ejemplos es válido. Todas esas edificaciones están ubicadas sobre un terreno, sobre una parcela. Quiere decir que
Si yo construyo un edificio y no está dividido en propiedad horizontal, todo ese edificio es dueño el que figure como dueño del terreno. Porque el terreno no se divide en propiedad horizontal. Se divide lo que está construido o lo que ya está registrado que se va a construir. De cualquier manera, no tiene efecto efectivo hasta que no está totalmente construido. Sobre eso se realiza, bueno, una tarea que es confeccionar un plano de propiedad horizontal, donde se subdividen las unidades, quedan determinadas cuáles son, qué cantidad, qué superficie tienen, en qué lugar están, cuáles son sus límites. Todo eso que queda indicado en un plano, después se transcribe notarialmente a una escritura, que es el reglamento de copropiedad. Y ahí, como bien dice en esta imagen, se van a detallar cómo están conformadas las unidades funcionales, los espacios comunes, y además todas las indicaciones de usos y disposiciones de convivencia. Porque justamente vamos a ser de todo eso que está ahí copropietarios. Ninguno se va a poder arrogar ser el propietario absoluto, ¿no? Por eso que después, aquellos que viven o vivieron en edificios, tienen determinadas concesiones o restricciones al uso de espacios, lugares comunes. Eso todo queda detallado en el reglamento de copropiedad. A partir de que existe el reglamento de copropiedad, es que se pueden empezar a comercializar todas las unidades. Es decir, comercializar. Se pueden generar las escrituras de propiedad de cada una de las unidades. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Sí. ¿Qué significa cada una de las cosas que vimos allí? Primero, la unidad funcional. ¿Qué es la unidad funcional? Son todos los pisos, departamentos, locales o cualquier otro espacio que puedan ser utilizados de manera independiente o autónoma dentro del conjunto del edificio. Es decir, una unidad funcional tiene que cumplir con determinados requisitos. Por ejemplo, si es una unidad que se va a destinar a vivienda, sí o sí tiene que tener un ambiente y un baño. Sí o sí, si no, no se puede destinar a vivienda. ¿Está? Al contrario, si es local comercial, puede tener espacio de servicio o no, pero ese destino es local comercial. Eso queda debidamente especificado. ¿Está? Y por... ¿No exigen baño en los locales comerciales? Pero pueden no existir, porque en realidad que existan baños es por disposición después del municipio si te lo va a habilitar o no. Claro. ¿Está? Pero no porque desde el punto de vista de propiedad horizontal deban ser. ¿El Zoom sería una unidad funcional también? El Zoom puede ser una unidad funcional o después ya vamos a ver que puede ser una unidad complementaria. Pero puede ser una unidad funcional, lo que pasa es que un Zoom va a tener otros condicionantes y disposiciones dentro del reglamento porque es una unidad funcional de la cual son dueños todos los propietarios del edificio, porque es un espacio común que se va a utilizar con determinadas condiciones. ¿Está? Pero puede ser una unidad funcional. Sí, puede ser una unidad funcional.
Eso, en definitiva, dentro de lo que es un plano de propiedad horizontal, puede ser aleatorio, puede llegar a ser como una unidad complementaria o una unidad funcional de uso común. Y bueno, después queda establecido que eso forma parte de los espacios comunes dentro del edificio. Como sería una terraza, por ejemplo, también. Sí, la terraza siempre es un espacio común. Sí. Sí. Porque si fuera una superficie de una unidad funcional, de la única que podría ser es del último piso. Claro. Que tenga uso exclusivo, pero. Yo, por ejemplo, exclusivo Sí. de mi terraza, y hay una terraza para los demás. Ah, bueno, ves, claro, está. Eso puede ser. Sí, sí. Por lo tanto, Romina, en tu caso, en la unidad funcional figura como superficie, bueno, descubierta o semicubierta, no sé cómo está. Pero en tu propiedad. Esa no la puedo cubrir, pero es una unidad funcional más que está en conjunto con el departamento. Ah, perfecto. Ah, no como polígono, sino como unidad funcional más. Está como unidad funcional más, pero está en vender todo mismo propietario. Claro, claro, está. Sí, sí, por eso después queda establecido a partir de cómo se generó el reglamento, pero sí, claro, puede ser de esa manera. Bien. Bueno, como ya lo vengo nombrando, después tenemos dentro de lo que es un plano, cosas y partes comunes, ¿no? Que como bien lo dice ahí, son aquellas de uso común de los condóminos. Lógicamente, como dice ahí, muchas son para mantener y sirven para mantener la unicidad del conjunto edilicio. Pensemos esto, es los pasillos, caja de ascensor, escalera, planta baja de acceso común de un edificio. Sin eso que fuera común, no existiría edificio para poder que tenga un acceso, ¿no? Y en ese caso, ningún propietario puede arrogarse el dominio o uso exclusivo de ellas. ¿Está? Dentro de lo que es la cosa común, que se deben incorporar en los reglamentos, están, y acá, bueno, lo definen ustedes, también pueden ingresar en el Código Civil, buscan los artículos y ahí está todo, y está muy clarito y bien entendible, si lo quieren ampliar o lo quieren tener para ver, ¿no? Aunque sea para entender las cosas que están especificadas en el Código. El artículo 2041 que define las cosas y partes comunes necesarias. El terreno, los pasillos, vías de acceso a unidades, locales, instalaciones de servicios. ¿Sí? Y fíjense que ahí también está diciendo el terreno. Porque lógicamente, dentro de todo lo que nosotros vamos a poder usar en común, está todo el espacio común de terreno. Y el artículo siguiente, lo que hace son, o indican, superficies que no necesariamente van a ser comunes. Fíjense, una piscina, que bueno, generalmente van a ser comunes. Un solario, un lavadero, o, como en el caso que está diciendo Romina, una terraza. Que son espacios que uno supone que pueden ser comunes, pero por allí no. Muchas veces pasa esto con lo de si un lugar es un espacio común o no, cuando hay, vieron edificaciones tipo 3 o 4 departamentos uno atrás del otro en un terreno y que, por ejemplo, cada uno, o sea, hay un acceso común y ese acceso común puede ser un acceso común vehicular o peatonal, pero en determinado momento parece que se genera un gran patio sobre por allí encima el contrafrente, y por el uso cotidiano, común y de muchos años, se piensa que todo es común, y resulta que
después si miramos el plano nos enteramos que es de uno de los propietarios. Por ejemplo, el último, ¿no? Esas cosas son las que se pueden visualizar en un plano y que después, si quedan determinadas, tienen que quedar bien especificadas en el reglamento de copropiedad. Una consulta, profesor. Sí. Cuando se tiene un lote por ahí de 10 metros y se divide en dos lotes de 5 metros y se construyen dos dúplex, no tienen espacio común, no tienen nada, ¿no quedan también bajo la propiedad horizontal? Sí, 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 sí. Igual, Que no en realidad... no comparten entrada, hall, ni espacio común, nada, pero quedan igualmente bajo propiedad horizontal, ¿no? Exactamente. Es decir, cada uno de esos espacios van a ser, en lo coloquial o en lo general, como si fueran dos lotes, de 5 por el fondo que sea. Pero, como van a estar sometidos a la propiedad horizontal, en lo que van a quedar restringidos es en poder realizar modificaciones sobre un lote o sobre el otro sin el permiso correspondiente. Ejemplo, ampliación de uno de los dúplex, ¿no? Uno dice, bueno, no tengo problema, porque total yo tengo terreno atrás. Mi dúplex tiene un buen patio y yo quiero hacer el quincho atrás. Si no tiene el permiso específico, eso es exigible y se exige en la municipalidad. Del vecino no lo puede hacer. Y si lo hace está en infracción. Eso tiene que ver por una cuestión de lo que es el coeficiente de coparticipación. No me quiero adelantar mucho, pero el coeficiente de coparticipación, ¿vieron? Los que han leído reglamento de copropiedad, que sobre cada unidad dice qué coeficiente de coparticipación tiene. Bueno, ese coeficiente de coparticipación es el que después establece los impuestos sobre lo que se paga, las tasas municipales, el impuesto inmobiliario y cualquier otro, el gasto de expensas también. Entonces, en un dúplex, supónganse que se hace en espejo, es decir, es todo igual, el coeficiente es 0,5 para cada uno. El aumento recaería sobre los dos. No, si yo construyo en mi unidad funcional y aumento la superficie edificada de mi unidad funcional, mi coeficiente va a tener que ser más alto que el vecino. ¿Está? Entonces, ¿pero qué pasa? Para eso hay que hacer toda una declaración también y hasta lo que se llama la ratificación del plano de propiedad horizontal. ¿Sí? Y aparte de eso... Sí, decime. No, te iba a decir que en el caso de que no se declare y se haga correctamente, en ese caso sí recae los impuestos y todo repartido para los dos porque no está hecho la declaración, ¿no? Y mientras no esté declarado, si ARBA no se entera, va a seguir todo igual. Si ARBA se entera, puede generar la superficie total y dividirla entre los dos, con lo cual le aumenta el impuesto proporcionalmente. También, si se hace como corresponde, aunque se mire por Google Maps, se puede ver que la superficie se aumentó de uno y no del otro, y ARBA puede tranquilamente hacer esa división. Pero digamos, pasa a ser un tema para impositivo, bien, pero no está regularizado bien desde el punto de vista dominial, porque hay variación en el reglamento, tendría que haber también, ¿no? Pero más allá de eso, del reglamento, y que voy a ser sincero, y bueno, va a quedar grabado, pero esto es así, cuando suceden estas cosas, no se hace la ratificación del plano y la modificación del reglamento. Se imaginarán por qué motivo, ¿no? Obviamente un tema de costos. Entonces, se hace alguna declaración jurada y bueno, queda todo regularizado impositivamente para no perjudicar al vecino. Pero más allá de eso, y de todo este tema, hay también
una situación, porque cuando se está trabajando bajo las condiciones del código de planeamiento del lugar, y para hacerlo sencillo, el tema del FOS y el FOT es de la parcela, no es de la unidad. De la parcela total. Por lo tanto, si yo construyo de mi lado, estoy usando más o estoy consumiendo FOS, por ejemplo. Y ese consumo de FOS es en detrimento de la posible ampliación que pueda hacer la otra unidad. ¿Se entiende? ¿O es medio Sí, chino? le estoy quitando la posibilidad que si el día de mañana el otro quiere ampliar, yo ya me haya comido metros que le correspondían al otro, ¿no? Algo así. Totalmente, exactamente. Sí, exactamente. Es eso. Por eso que para hacer las cosas se requiere que el otro autorice esa ampliación. Porque entonces, en su momento, si hay alguna queja o algo, acá estuvo autorizado. ¿Se entiende? Esa es la historia. Bien. Acá, por ejemplo, en Montehermoso hubo casos que se construyó sin permiso y en un momento la municipalidad puso drones y sobrevolaban y ahí se dieron cuenta la gente, por ejemplo, pagaba 50 pesos y al pasar vieron que se había construido y sin permiso. Claro. Entonces ahí les aumentaron las tasas. Sí, por supuesto, y eso pasa si fuera en propiedad horizontal o no, digamos, está bien. Pero en propiedad horizontal, justamente la construcción sin permiso de uno de los copropietarios perjudica al otro. Claro. A futuro, si el otro quiere ampliar, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a hacer un resumen general, ¿no? De lo que significa la propiedad horizontal. Como lo vengo comentando y venimos charlando, esto está especificado para subdividir edificios que en la mayoría de los casos ya se encuentran construidos, o también se puede hacer cuando el proceso de construcción está iniciado, y en menos casos se hace la subdivisión con proyectos a construir, y esto se hace para poder después hacer comercializaciones. Entonces, a partir de la realización de propiedad horizontal, se permite que aquel que es propietario de esa unidad pueda ejercer el derecho de propiedad sobre un piso o parte de él en forma exclusiva y de otro sector en condominio. ¿Sí? Ese es el concepto general de lo que es propiedad horizontal. Que de alguna manera acá está resumido lo que venimos charlando. Esto es simplemente para que se entienda cómo se determina o qué significa una unidad funcional, digamos. Es decir, todo este poliedro que está acá, lo que me está indicando que todo eso sería una unidad funcional. Es decir, todo lo que queda encerrado entre el piso, las paredes y el techo. Y acá lo que se puede interpretar también es que si yo tengo acceso al techo, esto sea también parte de la unidad funcional, que puede ser justamente, por ejemplo, una terraza de uso exclusivo. ¿Está? Bien.
Como lo comenté recién, avanzando un poco o adelantándome para entender los conceptos, ¿no? El principio de régimen de propiedad horizontal es a partir de un plano de propiedad horizontal. En ese plano se generan las distintas partes componentes, unidades funcionales, unidades complementarias, las partes comunes. Una vez que está definido ese plano, que está aprobado, está todo establecido y perfectamente registrado en este caso se llama la parte de catastro y geodesia de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en cualquier provincia el organismo correspondiente. Se pasa al segundo punto, que es que un notario, un escribano, tiene que hacer el reglamento de copropiedad, transcribiendo en términos notariales jurídicos lo que el plano está indicando. ¿No? Entonces ahí va a poner cada una de las unidades funcionales que se confeccionaron, cuál es la superficie que tiene, qué es lo que compone una superficie común. Dentro de las superficies comunes, si por ejemplo tenemos, y supongamos que sea así, un ZUM, una piscina, un lavadero general, puede haber distinto tipo de condiciones de uso, se deberán respetar determinado tipo de condicionamientos que estén en el reglamento. Por ejemplo, también en el reglamento puede quedar perfectamente establecido que no se pueden hacer modificaciones en los balcones que pueda haber. ¿Qué significa modificaciones? Que si se llegaran a cerrar, son balcones abiertos, y se llegaran a cerrar, por allí se pueden cerrar de determinada manera o no se pueden cerrar. Porque justamente todo lo que tenga que ver, siempre piensen en esto, la fachada es común. Entonces, eso muchas veces se ponen en los reglamentos. ¿Sí? Es más, después, hasta en los reglamentos, dependiendo del tipo de edificación o todo, se establece horarios de uso de determinada cosa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si hay un ZUM, con qué tipo de actividades se puede utilizar por parte de los propietarios o no. Todo tiene que ver con restricciones establecidas en el reglamento. Esas son no necesarias. Las necesarias son las que dicen cuáles son las partes comunes y cuáles son las partes individuales. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos leer y más o menos entender un plano de propiedad horizontal? Esto es interesante porque muchas veces, ante la tarea de comercialización, les puede llegar a ustedes, como toda documentación, un plano de propiedad horizontal. Entonces, es importante saber ubicar dentro del plano a qué unidad se está refiriendo o de qué se trata. ¿Sí? Esto es un plano de propiedad horizontal. Es de un edificio de 3 plantas, en donde están indicadas unidades funcionales y espacios comunes. ¿Sí? Esta es la entrada del edificio. Acá hay todo un paso, porque esto, que son unidades funcionales también, son espacios para estacionamiento, o cocheras, módulos de estacionamiento se llaman.
Y estos son departamentos. Esto que está marcado con cruces en diagonal o cruces de San Andrés, como se llaman, son en planta baja espacios techados o semicubiertos, porque a partir del primer piso, ahí arriba hay un departamento. ¿Sí? Sí, si miramos de frente un clásico edificio, en este caso de 3 plantas, en donde hay un paso o una entrada de auto que está por acá para poder ingresar a este lugar, que son módulos de estacionamiento. Más otros módulos de estacionamiento previstos acá. Son lo que se llaman unidades funcionales. Dentro de lo que es una unidad funcional, esta denominación es una denominación característica que hay que indicar en un plano de propiedad horizontal y que me define a esa unidad. ¿Sí? Se llama, dentro de lo que es un polígono, la nomenclatura de la unidad funcional. ¿Qué significa esto que aparece acá, que se llama polígono? Es todo el contorno que se sucede y que encierra lo que es una unidad funcional. Es decir, todo esto que ustedes ven acá es un departamento. No importa cómo está dividido. En algún lugar estará la cocina, en otro lugar estará el baño, en otro lugar estará el comedor, en otro lugar estará el dormitorio. De todo esto. Pero, cuando yo agarro el plano de arquitectura, empiezo a trazar una línea y sin levantar el lápiz tengo que generar todo un contorno que me encierre a este departamento. Y entonces ahí se genera una unidad funcional. Y toda esta superficie que queda encerrada en esa unidad funcional va a ser la superficie propia que tenga dicha unidad. La denominación de todo ese polígono está indicada con este par de números, con estos dos pares de números, en el que el primer par de números me va a indicar el nivel de suelo en donde estoy, es decir, la planta. Ustedes ven que yo estoy indicando un plano de planta baja. El 00 me va a representar siempre en un plano de propiedad horizontal el nivel planta baja. Y el otro número es un número que se va marcando correlativamente de acuerdo a la cantidad de unidades funcionales que hay en esa planta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Bien. Después también tenemos las superficies comunes, que son los espacios que quedan, podríamos decir así, por afuera de las unidades funcionales y que responden a superficies que van a ser utilizadas por todos los condominios. En esta planta baja está ahí indicado con palabras, pero todo lo que dice descubierto común más esto que está encerrado, que es un semicubierto común, es todo el espacio común del edificio. Esto que dice acá cubierto común es el acceso que hay al edificio, y para que se tenga en cuenta, en este cubierto común está la escalera para acceder a los pisos superiores. ¿Sí? Esto, desde el punto de vista de división, es un descubierto común, porque esto es una
iluminación y ventilación que tienen que tener las unidades funcionales acá en lo que haya. Una pregunta, Alejandro. ¿Sí? Los semicubiertos, esos 2 semicubiertos que hay ahí, ¿se consideran dentro de los metros cuadrados? ¿No se consideran dentro de los metros cuadrados no construidos? Porque No. en planta no está construido, en el piso 00. No, pero tiene como, se considera como superficie semicubierta común. Así es la denominación. Es semicubierto. Desde el punto de vista constructivo, no, sinceramente, discúlpame, no entiendo a qué apunta tu pregunta, pero desde el punto de vista constructivo es algo que está construido, por más que responda al piso del piso superior. Digamos, eso es una superficie semicubierta. Es lo mismo que si vos hicieras en tu casa un alero. Bien, bien. Sí, a eso iba. Claro, exacto. Sí, sí, es una superficie. Lo cuento como construido, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que con categoría distinta a la cubierta, eso que se llama superficie semicubierta. Bien. Bueno, acá les hago un poco la aclaración de lo que es la denominación de acuerdo al polígono, ¿no? Como les dije, polígonos 00 representa planta baja. 04, por ejemplo, es la denominación del polígono, en ese caso. Que después, cuando subo de planta, por ejemplo, en el primer piso, cambia el primer par de números. Que yo les había dicho, el 00 representa planta baja, el 01 representa primer piso. O planta alta, si no hubiera otra planta. Pero después, en un edificio, vamos a tener el 02, el 03, etcétera, etcétera. Y el 04 va a seguir el número o el orden dependiendo de la cantidad de unidades funcionales que haya en esa planta. Entonces vamos a tener el 0104, 0103, 0102, 0101, 0105, puede haber 0115, si hay 15 unidades funcionales. Acá la única, esto es un dato simplemente, cuando estamos hablando de una planta subsuelo, el primer par de números no lleva menos 0,1, lleva número romano. Entonces, en el primer subsuelo se pone 1 romano guión 01, 02, 03, lo que sea. Y así si hubiera más subsuelos. Eso es un detalle para que lo conozcan. En el suelo puede haber cocheras también. Sí, 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 Ahí. claro. Sí, claro. Sí, claro. Profesor, Sí, sí. ¿cómo era esto? Perdón que no entendí bien. Primero es el número romano y después 1, 2, 3. Después como todos los demás. 01, 02, el segundo par de Bien. números va identificando la cantidad de polígonos que haya. Bien. El primero que me indica el nivel de suelo, o el nivel en el que está, si es subsuelo se pone con 1 números romanos, por ejemplo. Ah, bien, gracias. Bien. Cosas importantes a tener en cuenta. La propiedad exclusiva sobre determinada unidad va a poder justamente pertenecer a una persona física o jurídica, y que son justamente de uso y de propiedad exclusiva, son las unidades funcionales, que, como les comenté antes, son las que tienen la capacidad de cumplir su uso de manera autónoma, y la unidad complementaria. Que la unidad complementaria es una unidad que no puede cumplir de manera autónoma el uso, pero se llama complementaria porque está adherida y adicionada a una unidad funcional.
pegó unos golpes en la puerta que me pegó un susto, porque yo nunca... ¿Se entiende? No. Repito. ¿Cómo dice? Sí. Hay dos denominaciones Sí. posibles para que una unidad pueda ser de propiedad exclusiva. Bien. ¿Sí? La unidad funcional o la unidad complementaria. O podríamos decir la unidad funcional y la unidad complementaria. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la unidad funcional es una unidad que tiene la capacidad de poder ser utilizada o de cumplir con su uso de manera autónoma. Y cuando se habla su uso, es no solamente el uso cotidiano, es decir, un departamento es una unidad funcional. Sí. Y yo la puedo usar, pero fundamentalmente esto tiene que ver con la situación jurídica. Es decir, yo lo puedo vender, Sí. lo puedo hipotecar. La unidad complementaria no puede ser utilizada de manera autónoma. La unidad complementaria, como su nombre lo indica, es complemento sí o sí de una unidad funcional. Es decir, Por ejemplo, ¿sería un garage? No. una cochera, exactamente. Por ejemplo, una cochera, pero una Lo que cochera en quise un decir- edificio. Sí, quise O sea, que decir tengo, eso de ¿Ah? Soy dueña de un departamento y ese departamento es cochera. Lo No, con cochera. complementario No. sería la cochera. Claro, no puedo. Sí o Exactamente. sí, claro. Tengo que ser dueño de una unidad funcional para hacerme de la complementaria. Claro, lo que quiere decir En teoría. esto es que esa unidad complementaria no va a poder ser usada independiente de la unidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no la voy a poder vender. ¿Está? Es decir, yo tengo un Claro. departamento. No se venden por Pero no los se pueden avisos vender por por separado si se escrituran. Era de tal lugar, ¿y eso cómo es? Esperen que yo sigo con la explicación. No, sí, porque entiendo las preguntas, por eso, pero ahora vienen con la explicación. Sí. Dentro de lo que es el reglamento y todo, y la confección del plano de propiedad horizontal, queda establecido, y vamos a poner el ejemplo bien claro de las cocheras. Así se entiende gráficamente, podríamos decir. Cuando se hace una subdivisión en propiedad horizontal de un edificio, de acuerdo a lo que se establece con los propietarios o lo que se va a hacer o lo que se pretendió hacer en el proyecto, puede haber que existan departamentos en una X cantidad y cocheras en una X cantidad. Es decir, cada departamento tiene su cochera. ¿Sí? De acuerdo después a lo que se pretende con ese edificio, se pretende, digo, porque cuando se redacta el reglamento se establecen las pautas que uno quiere que ese edificio sea, ¿no? Es decir, con qué tipo de categoría, qué tipo de cosas puedo hacer, qué tipo de cosas no puedo hacer. Bueno, son los reglamentos. Que sería el mismo reglamento o un reglamento si nos ponemos a pensar que en un barrio cerrado. ¿Vieron? Que si puedo hacer esto, si puedo hacer lo otro. Bueno, en un edificio pasa lo mismo. Entonces, como cada departamento tiene su cochera, lo que se dice es, bueno, cada departamento es una unidad funcional y cada cochera se va a subdividir e indicar en el plano de propiedad horizontal como una unidad complementaria. Por lo tanto, cada departamento va a tener una unidad funcional y una unidad complementaria, que van a ser indisolubles. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, si sucediera el caso que yo no tengo auto, no puedo decir,
vendo la cochera. Claro. ¿Está? En algunos casos es salvo que la compre otro propietario del edificio. Entonces, va a quedar que una unidad funcional tiene 2 unidades complementarias. Pero no la puedo vender a terceros. Pero sí la puedo alquilar. Bueno, alquilar a terceros también dependerá si te deja el reglamento, porque a veces te dicen que no. El reglamento no lo permite. Y el hecho de que un otro propietario de otra unidad funcional comprase esa cochera, Sí. ¿eso se determina en el reglamento, esa modificación, o dónde se establece? No, porque cuando vos hiciste la escritura para comprar allí, en tu escritura te va a decir que vos sos dueña de la unidad funcional tal con la unidad complementaria tal. Entonces, si la vendés, va a ser tu nueva escritura, sos dueña de la unidad funcional tal. Y el otro propietario va a ser dueño de la unidad funcional tal con la unidad complementaria tal y cual. ¿Está? Eso, es simplemente una cuestión notarial después. Listo. Pero no hay ninguna modificación en el reglamento, porque lo único que se estableció haciendo hincapié en el reglamento es que se permitía la transacción entre propietarios de esas unidades, por ejemplo. Claro. ¿Está? Bien. Eso puede ser. ¿Qué pasa? Ustedes también dijeron algunos ahí, o vieron que no siempre pasa eso. Y que en muchos casos puede suceder que en algún edificio haya gente que tenga una cochera y no tenga un departamento. En ese Claro, por eso caso... preguntaba, porque he visto que venden cocheras. Claro, Pero bueno. no sé cómo es ahí. No, eso porque es así. Primero, que cuando se hizo, que es como el ejemplo que yo les di, en el que las cocheras, esto es por su denominación, después les voy a decir, estos son unidades funcionales. ¿Cuándo se ponen como unidades funcionales en líneas generales en los departamentos? Cuando no hay una cochera para cada uno. ¿Sí? Entonces, pueden ahí suceder 2 cosas. Como son unidades funcionales, las cocheras se pueden vender de manera individual. ¿Está? Después De vuelta, viene... por favor. ¿Cómo? Me lo explica de vuelta que me... Sí, cómo no. Cuando en general, en los edificios, las cocheras no son para todos los departamentos, porque hay un número que se puede poner mínimo, pero por allí no hay para todos o no se hace de esa manera, las cocheras tienen la designación de unidad funcional para poder comercializarlas de manera individual. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí después vienen 2 vertientes de esa comercialización individual. Que la comercialización sea para cualquiera que la quiera comprar, o la segunda opción, para cualquiera de los propietarios que la quiera comprar. Que ahí ya hay una restricción que está establecida en el reglamento. ¿Está? Sí. Son variantes que pueden suceder, que ustedes pueden llegar a ver en el momento de las comercializaciones. ¿Sí? Por eso que ustedes han visto que en determinados lugares o en determinados consorcios o edificios se venden las cocheras. Eso lo vende la empresa que edificó el edificio. Sí, o después, Si es a una posteriori, yo digo a posteriori, si O un en el dueño. edificio yo compré un departamento con cochera, ¿no? Son unidades funcionales, lo cual a mí me permitiría vender la cochera, y el reglamento no me impide vendérsela a cualquiera, justamente ahí después donde sale publicado se vende cochera en edificio tal.
¿Está? Sí. Pero se Ahora puede sí. hacer porque es unidad funcional, no complementaria. Pero la puede vender un dueño, no Claro. necesariamente la empresa, claro. No, no, claro, por eso digo, después. Es decir, no el que lo construyó, después. La empresa lo puede haber hecho de entrada, ya comercializando, pero después, supónganse que pasaron los años y el que tenía un departamento con una cochera dice, bueno, yo ya no tengo más auto, no quiero saber más nada, vendo la cochera. Y si el reglamento no le dice que el que la tiene que comprar tiene que ser un dueño del edificio, la puede vender a cualquiera. ¿Está? Claro. Ustedes entenderán que a veces las restricciones se establecen dependiendo de cómo sean los lugares de cochera por una cuestión de intimidad y de seguridad del edificio. Claro. ¿Está? En los edificios que son más de más antigüedad, por ejemplo, de Bahía Blanco, todo, hay muchos edificios en los cuales existen las cocheras y los dueños no son propietarios en ese edificio de unidades funcionales. Pero en líneas generales son cocheras en las que el acceso a las unidades funcionales es más restrictivo. Entonces funcionan como cocheras casi independiente de lo que es el edificio. Como lo de los edificios de oficinas, por ejemplo. ¿De cuál? De oficina. Bueno, claro, el edificio de oficina generalmente sucede eso. Las cocheras van por un lado y las oficinas por el otro. El Sarmiento ese de 343, creo que es viejísimo, las cocheras también están totalmente independientes de los departamentos, como que fuera una cochera aparte, va. Sí, Las pagan por hora. claro, por eso les digo, en general, Pero es como que están atrás del todo y las torres que hay están separadas, entonces como que no molesta, digamos, que no la intimidad de los propietarios, aunque no Claro. fuera dueño. Bueno, acá tenemos como ejemplo las del banco. El banco tiene cocheras abajo, atrás, pero son de gente particular. ¿qué banco? No, Banco Provincia, ¿En Monte? en Monte. Ah, está. Pero son particulares. Claro. No son. Sí, por eso digo, pasa mucho eso, sobre todo en edificios ya que tengan quizás de 40 años para arriba de construido, porque se hacían de esa manera. En líneas generales, los edificios nuevos, que son edificios ya importantes, en las que cada unidad funcional, cada departamento va a tener su cochera, ya son de uso más restrictivo y son comunidades complementarias, porque cada departamento va a tener su cochera y de esa manera se mantiene siempre una línea en cuanto al uso de esas instalaciones, que va a tener que ser para el propietario. El propietario o el inquilino, digamos, en ese sentido. Bien, ¿se entendió eso? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Vamos bien. Bien, seguimos con esto. Bueno, dentro de lo que, fíjense, esta planta que están viendo ahí, es justamente la planta que está arriba de la que yo les mostré, ¿no? Todo esto que está acá es el semicubierto que veían abajo. Es decir, el piso de esta unidad funcional es el techo del semicubierto que se veía en la planta. Si por acá es por donde entran los autos. ¿Está? Para que se ubiquen. Claro, es el primer piso del edificio. ¿Cómo? Es el primer piso del edificio. Exactamente, sí. En el plano... Profesor, ¿qué son esos numeritos
que tienen una rayita en la dimensión de Ah, las paredes. sí. No, esas son las medidas. Esas Ah. son las medidas. Es decir, por ejemplo, Esa pared mide 7,35, por ejemplo. claro, por ejemplo, esto, 7,35 quiere decir que desde este punto hasta este punto hay 7,35 metros. Ah, ¿Sí? Eso es bien. el tema. ¿Sí? Bien. No, me imaginé, pero digo, bueno, me voy a sacar la duda. No, está perfecto, pregunten, no hay ningún problema. La Bueno. medida mínima de un departamento, de un dormitorio, son 50 metros. ¿Cuál es? No, No. 33 metros 30. cuadrados. Sí. Ah, ¿Eh? Entramos parados y a gata. Sí, sí. Pero si empiezan a ver departamentos de un dormitorio, no se piensen que hay muchos que superan los 33 metros cuadrados de superficie propia de la unidad funcional. Son re chiquititos Y es todos más, ahora. se habla de 33 y es por aproximación, porque ustedes se darán cuenta que acá no cumple con los 33. no, por eso. En líneas generales es así, pero bueno, fíjense. Se podría decir que redondeamos para arriba. Entonces 32,65 más de 0,5, 33. No, pero bueno, es así. Sí. ¿Para habilitar lo que le suman los espacios comunes o se habilitan así con menos? No, porque en líneas generales lo de 33 venía de la ley de propiedad horizontal que se derogó y en el código no dice nada. Hoy la unidad funcional tiene que cumplir con un requisito de ser habitable. ¿Y qué es lo que te condiciona? Te condiciona los ambientes de acuerdo al código de edificación del lugar. ¿Está? Porque el código de edificación de cada lugar, en general son todos iguales, o más o menos parecidos, te dicen, por ejemplo, un dormitorio, ¿qué medida mínima tiene que tener? Un espacio de estar, comedor, cocina, ¿qué medida mínima tiene que tener? Entonces, en definitiva, cuando empezás a sumar, te da 30 metros cuadrados o arriba, y si no, no lo podés aprobar el plano dentro de lo que es la municipalidad, porque no cumple con el requisito constructivo y habitable. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo se llama el código? ¿Cómo? Código de edificación. Ah. ¿Sí? En el código de edificación del lugar, de la localidad, así en pantallazo general, se establecen las condiciones que tiene que tener cada ambiente, cada lugar, más allá de las condiciones generales. Por ejemplo, en el código de edificación te van a decir cómo tenés que hacer el cerco de la obra en el frente, ¿no? Está establecido, está por ordenanza normalizado. Después hablamos si se respeta o no. Eso es otro tema. O si se controla o no que se respete. Dos mambo aparte, sería coloquialmente hablando. Pero después también tenés, o se tienen, las condiciones de las edificaciones. Entonces, por ejemplo, un dormitorio tiene que tener determinada medida mínima y a su vez tiene que tener una ventana que tenga determinada superficie mínima y tiene que ventilar, se llama, a un patio de determinadas condiciones. ¿Sí? Si, por ejemplo, si yo hago un dormitorio que me da a un pasillo, no está bien, no se puede. Por ejemplo, ¿por qué? Porque los locales en ese código se dividen por categorías. ¿Cómo son las categorías? Locales de primera, locales de segunda, locales de tercera, etc. Todos los que son los ambientes principales de una vivienda son locales de primera. Cumplen con mayores condiciones y restricciones que los locales de segunda. Ejemplo, dormitorio, comedor o cocina muy grande son locales sí o sí de primera. Cocina, baño, etcétera, son locales de segunda o de tercera. Lavadero. ¿Está?
Entonces, si yo tengo un dormitorio, tiene que cumplir que uno de sus lados, por ejemplo, tiene que ser sí o sí 3 metros como mínimo. ¿Sí? Entonces, si cumple con eso, después el otro lado va a cumplir también con 3 metros o algo, porque si no, no entra nada. Justamente lo que ustedes dicen, queda todo, duermen parados. Pero a su vez, no puede tener una ventana, o que sea un ventiluz de baño, o que dé a un pasillo, sino que tiene que dar a un patio, o tiene que dar al frente. Puede dar a un patio que no sea muy grande, pero ese patio tiene que tener, desde la ventana hasta la pared, mínimo 3 metros. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque así se cumplen condiciones de luz y ventilación que se requieren para indicar que es un local que se llama de primera categoría. ¿Sí? Porque es un local principal en una vivienda o en una unidad habitacional. ¿Sí? Eso es un código de edificación. Claro, lo que pasa es que, o sea, yo conozco lugares, le doy un ejemplo, una casa que atrás tiene un departamentito. Por supuesto, todo mal. O sea, tiene un bañito chiquito, un comedor, cocina que es un solo ambiente, pero chiquito. Y la cama, porque lo alquilan a eso, la cama tiene al lado un calefactor y arriba de la cama un termotanque. O Claro. sea, Bueno. un desastre. Pero bueno, eso lo alquilan. Lo que Claro, pasa... porque yo también, ayer estoy buscando casa, y bueno, ayer mi hermano me fue a ver una casa, y me comentaba que un dormitorio no tenía ventana. O yo digo, las inmobiliarias también que toman esas propiedades en alquiler, ¿esto no lo hacen respetar a la hora de...? No, en realidad tampoco les corresponde, y le digo a ustedes porque Claro. van a ser martilleros pronto. Es decir, eso pasa porque primero y principal, lo que decís vos, Mónica, obviamente que se hace porque se hace sin permiso. Bueno, Eso es, pero Claro. aparte el claro. que alquila eso es dueño de una inmobiliaria. Bueno, eso es otro problema, no vamos a entrar en tema. Eso es otro tema, pero bueno, más allá de eso. Hay cosas que no se A ver, ahí hay otros temas, no. Por ahí en un café lo podemos charlar, pero esto es clase, digamos, ¿no? Y justo se está grabando también. No, pero no, más allá de esto y para charlar, no hay problema. Digamos, desde el punto de vista de la comercialización, se puede comercializar. Tendrá su valor y su mercado en función de lo que es. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que como la gente está desesperada por Bueno, eso es otro tema, pero por eso digo, esas son cosas que exceden a lo que ustedes, ¿no? Y por lo menos es mi punto de vista, yo no soy martillero, pero digamos, creo que es así, excede a lo que ustedes pueden hacer desde el punto de vista comercial. Después sabrán, sí, con la libertad que pueden tener, lo quieren tomar o no lo quieren tomar, o sabrán indicar a quien quiera adquirirlo, cuáles son las condiciones y cuáles son los pros y cuáles son los contras. ¿No? Eso está ahí. El problema de todo esto es otra cosa, que es que en muchos casos todas estas situaciones se dan porque se construye sin permiso. Entonces, Sí, eso le iba justo a comentar, digo, seguro que eso que hicieron, lo hicieron así por cuenta propia y no lo declararon exactamente. nunca. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay condiciones que no se cumplen. ¿Sí? ¿Está? Después, bueno, viene otro tema, pero bueno, esas cosas pueden pasar. Justamente el problema de todo esto que están comentando es por qué se hacen esas construcciones sin el debido permiso.
Entonces, bueno, suceden esas cosas. Es lo mismo que estábamos hablando antes, si un vecino de un dúplex construye sin permiso y no le avisa al otro, o sea, bueno, lo hizo sin permiso, el otro después, al no haber firmado nada ni nada, le puede reclamar, pero ya está, ya construyó. Digamos, Claro. y chau, digamos, y fuiste, ¿no? Si querés ampliar y no te queda superficie de foso o de fondo. Es así. En esos casos sí es muy importante, creo yo, como cualquier tarea que se hace profesional, saber asesorar como corresponde. Para saber asesorar como corresponde, tenemos que tener conocimiento de todas estas cosas, ¿no? Creo que ahí está todo lo que podamos ir hablando y nuestras consideraciones personales a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Que es lo que correspondería. Pero bueno, esas son las situaciones, ¿no? Bien. Fíjense cómo nosotros, siguiendo con esto, ¿no? Cómo podemos llegar a leer el plano este. Fíjense, yo por ejemplo, acá tengo una unidad que está compuesta por este polígono, el 0101, tiene como denominación unidad funcional 8, porque esto viene desde o sea, las unidades funcionales se van numerando correlativamente desde la planta baja hacia la planta superior. Y eso va en forma correlativa. En el primer piso, fíjese que si miramos, a ver, este plano, nosotros acá tenemos unidades funcionales, ¿no? En este caso, si las contamos, tenemos, esto es una unidad funcional, esto es otra, ahí van 2, esto es otra, van 3, van 4, van 5, van 6 y van 7. O sea, en planta baja tenemos 7 unidades funcionales. Por eso que en el primer piso, cuando arrancamos a contar, arrancamos con la unidad funcional 8. Y eso se va siguiendo correlativamente. En el primer piso tenemos 4, o sea que, como corresponde, llegamos a la 8, a la 9, a la 10 y a la 11. ¿Qué es lo que me dice que tiene como propio la unidad funcional 8? La unidad funcional 8 está integrada por el polígono 0101, ¿sí? Y tiene una superficie cubierta de 31,21 metros. Una superficie semicubierta de 1,44 metros, que es esto que está acá, que es el balcón, el llamado balcón, pero que por condición se llama superficie semicubierta, lo que hace que esa unidad funcional, como tiene lo que se llama un solo polígono, tenga un total de superficie propia de 32,65 metros cuadrados. ¿Sí? Eso, así como está escrito, es como ustedes lo van a poder ver en una escritura. Por ahí dice, ¿no?, que Mónica Salum le vende a Elba Barrios una unidad funcional designada con el número 8, integrada por el polígono 0101, compuesta de bla, bla, todo lo que dice ahí. Ese deslinde es lo que figura en la escritura y lo que a ustedes le da la titularidad, ¿no?, de esa unidad funcional. Profesor. Sí. Una consulta. Usted dijo recién que la parte semidescubierta podía ser un balcón, y la parte que dice ahí específicamente balcón, ¿a qué hace referencia? Esta es la planilla que se incorpora, que tiene que estar, y como tiene una raya no tiene nada, no tiene superficie. ¿Por qué? Porque existe una restricción para llamarlo balcón o para llamarlo superficie semicubierta. Es una cuestión de las disposiciones catastrales. Cuando tiene más de 60 centímetros de ancho,
se tiene que pasar a denominar como superficie semicubierta y no de balcón. ¿Está? Es una cuestión de un tecnicismo catastral. Una consulta, o sea que acá es distinto a cuando se hace una tasación, la superficie semicubierta se computa al 100%. No, se puede computar al 50% en este caso, porque es semicubierta. Yo hago 31,21 más 1,44, me da los 32,65 del polígono. Perdón, en la tabla. No, sí, en la tabla. Sí. Porque es superficie, digamos. Sí, está bien, perdón, te había entendido mal. Te había entendido si hacías una tasación, cómo computaba. No, está bien, sí, es así. Acá las superficies se computan metros cuadrados reales. Sí, exacto. Gracias. Bien. Acá es donde, por ejemplo, acá esto es para que ustedes lo entiendan, ¿no? Está corregido lo que es el plano en sí, pero por ejemplo, si las cocheras, ¿no?, en vez de ser unidades funcionales, fueran unidades complementarias, se tienen que poner en una planilla aparte y se designan con letras. En vez de 1, 2, 3, 4, se designan con letras. A, B, C, D. Los polígonos siguen siendo lo mismo, porque eso definen unidades. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que las cocheras, si fuesen unidad funcional, se ponen con letra. No, si fuesen unidad funcional, siguen el orden de número. Todos. Claro. ¿Sí? Si son unidades complementarias, se denominan con letras. No, porque leí ahí unidad funcional, entonces pensé que... Claro. Sí, está bien. Acá, perdón, pero es un error mío de poner acá, porque yo lo que quise hacer es el ejemplo este, pero la realidad es que saqué del plano de pH y lo único que cambié para que se entienda es esto en lugar de números. Pero sí, acá debería decir unidad complementaria. ¿Sí? Es error mío ese. Entonces, Alejandro, ¿se puede decir que entonces en una lectura del plano, ese que estamos viendo, que son unidades, son funcionales, entonces se venderían por separado, ¿verdad? Sí. Sí, en el plano real y concreto, estas son unidades funcionales y se venden por separado. Esto es la partecita de este plano, de acá. Sí, exacto. Que son unidades funcionales. Por eso que en el primer piso, la unidad funcional 0101 tiene el número 8, porque se contaron las 7 unidades funcionales que hay en planta baja. ¿Sí? Ahora, una consulta, cuando es unidad complementaria que está relacionada con la unidad funcional del departamento, claro, no se puede comercializar independientemente. Exactamente. Va en bloque con el departamento. Claro, exactamente. Sí. Es así. Y digamos, con respecto a esas unidades complementarias, uno puede hacer modificaciones dentro de esas áreas complementarias, qué sé yo. Supongamos que hay un área de estacionamiento, puedo hacer un parrillero, ponerle, se me ocurre ahora, ¿no? Está bien. Digamos, no, lo que pasa que ahí, en determinados, o sea, ahí depende lo que diga el reglamento. El reglamento, claro. Está aclarado ahí, claro. ¿Cómo? Claro, que tiene que estar aclarado ahí, si no... En general es así. Si la unidad complementaria responde a una situación específica, porque esto se pone patio, ¿sí? Porque es así, porque es un lugar que no va a tener ninguna división física, salvo una línea pintada. Esto se sabe que es un destino de cochera. Entonces en el reglamento va a decir que las unidades complementarias tal y tal, su destino es cochera. Si su destino es cochera,
y no te dejan, no dice nada más, es para guardar auto. No podés generar otro uso. ¿Está? Si te dice Está claro. que es un espacio de patio, bueno, ahí capaz que puede ser. ¿Está? Sí, sí, sí. Bien. Profe, Bueno, y ¿este después Power en lo el va a plan... subir? ¿Cómo? ¿El Power lo va a subir? Sí, lo voy a subir. Genial. Después, las superficies comunes también tienen una tabla o planilla donde se ponen las superficies que corresponden a superficies comunes. ¿Sí? Esto es, en el plano, algo que hay que completar. No tiene incidencia en lo que son las unidades o la comercialización de las unidades. Lo que pasa es que todas estas superficies también, dentro de las cuentas que se hacen, sirven para la determinación de los coeficientes de coparticipación que hay. Bien. Bueno, esto es en el plano, otras de las secciones que tiene el plano de propiedad horizontal, y acá yo lo pongo porque justamente hay algunas restricciones que aparecen en el plano y que deben ser respetadas sí o sí en el reglamento y en cualquier transacción, más allá de las condiciones que se pongan en el reglamento de uso de espacios comunes. ¿No? Por ejemplo, como dice acá, ¿no?, que está agrandado esta parte, según surge del plano de obra, existe un retiro de frente, que está marcado acá, que afecta a la parcela en una franja de 3 metros. Esto tiene que ver con el código de planeamiento. ¿Qué significa? Que en ningún momento se le puede ocurrir al consorcio utilizar o hacer una construcción sobre esta zona de retiro, porque me está hablando que hay un retiro de frente. Entonces, como bien dice acá el plano, dice, esta circunstancia deberá constar en el reglamento de copropiedad y administración y en todas las escrituras traslativas de dominio. Esta condición que está acá es una condición que después el escribano, cuando haga el reglamento y cuando haga las escrituras, va a tener que poner todo eso. Bien. Bueno, y después vienen determinado tipo de notas que también se ponen en el plano y que hacen después a la confección del reglamento, ¿no? Como por ejemplo, que el destino propuesto para las unidades funcionales 1 a 2 y 5 a 7 es cochera. Es decir, yo no puedo cambiar el destino por el cual se usen esas unidades. Así como tampoco puedo cambiar el destino de las unidades funcionales 3, 4 y 8 a 15, que es vivienda. ¿Sí? A su vez hay algunas otras consideraciones porque, por ejemplo, es necesario que una de las unidades funcionales ventile a determinado lugar, tenga que tener una abertura, porque así es la condición del lugar. Entonces, se tiene que permitir, aunque sea a un espacio común, una ventilación de determinadas dimensiones y a tal altura. Es lo que se llama servidumbre de iluminación y ventilación. Es decir, yo no puedo, porque sí, poner una ventana a un espacio común. ¿Está? No lo puedo hacer porque se me ocurre. Lo puedo hacer con condiciones que se establecen según el Código Civil, y después también eso tiene que constar en el reglamento para que nadie pueda hacer objeción de eso. ¿Sí? Por eso se ponen todas estas leyendas.
que una vez que el plano está confeccionado y aprobado, son condiciones ineludibles que tienen que figurar en el reglamento de copropiedad. ¿Está? Bien. Como conclusión de esto, ¿qué es lo que hay? Bueno, que la propiedad horizontal lo que vino a ordenar de alguna manera o dar posibilidad es que, como yo les decía, una parcela que es el último estamento de una subdivisión pueda a su vez dominialmente poder generar derechos reales o derechos de propiedad sobre partes de esa. Por eso se lo llaman condominio, ¿no? Entonces, eso me va a permitir que haya superficies que puedan ser utilizadas de manera exclusiva, las unidades funcionales, y haya la posibilidad de que todo eso esté en conjunto con un sector que es de uso común y que van a ser necesarios, obviamente, para que eso tenga funcionalidad, como dice ahí, es decir, el suelo, elementos estructurales, escaleras, locales comunes, ascensores, etcétera, etcétera, son sí o sí elementos de servicio o comunes que a su vez deben existir para poder tener esa exclusividad en otra parte, porque si no, no existirían las unidades funcionales como tales, si no tenemos forma de acceder. ¿Está? Y bueno, eso es propiedad horizontal. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. A ver, Sí. ¿Alguna pregunta? Yo quiero, perdón, la parte esa de, si me puede explicar otra vez la parte de retiro, donde dice, según surge del plano de obra, existe línea de retiro de frente que afecta a la parcela en una franja de 3 metros. Sí. Bueno, eso es así. Cuando estuvimos viendo, ¿vieron cuando vimos en la clase de planeamiento que el código establece condiciones dentro de la parcela? Y estaban las condiciones de FOS, las condiciones de FOT, por ejemplo, y las condiciones de retiro. ¿Sí? Sí. Entonces, en esa zona donde se hizo el edificio, el código de planeamiento dice que las viviendas o toda edificación tiene que estar retirada 3 metros. Sí, ya está. Entonces, como eso es una condición que sí o sí tiene que existir, ¿por qué? Esto para evitar también que se puedan hacer cosas en el nombre del consorcio, y por ahí no lo hace todo el consorcio, fuera de reglamento. Sí, ya me acordé. Bien. Gracias. Bueno. Hacemos un descanso, ¿sí? Unos minutos, 10 minutitos, y volvemos, ¿les parece? Para seguir con algunas consideraciones y hacer una introducción a otro tema. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno. Algo para comentar, para que tengan en cuenta. Vieron que ahora durante el mes de mayo tenemos 2 miércoles seguidos feriados. Por lo tanto, más allá de que desde el punto de vista de las clases teóricas me afectaría una sola clase, ¿no? Porque al darla cada 15 días me afectaría una sola clase, el tema está en que, como son 2 seguidos, o sea, no se pueden correr o prorrogar, digamos, es un lío. Entonces, en función de la situación y de cómo vemos, es altamente probable que la semana que viene
vuelvan a tener teoría. ¿Está? Y después, durante posiblemente, creo que va a ser lo más práctico, después tendrían el miércoles 11 y jueves 12 práctica, ¿sí? Vamos a tratar que el feriado del censo, que es el día 18, y en el que supuestamente todos nos tenemos que quedar en casa, porque van a venir a censarnos. Perdón, ¿pero no por es ahí el sí. 24 el censo? ¿Cómo? ¿Es el 24 el censo o es el 18? Ah, es el 18, 18. Moni. El 18, bueno. miércoles. No, el Ahí. 18, el 18. Igual El muchos lo miércoles hicimos 25 es el virtual feriado también, 25 de para mayo. no tener que vengan a sentarnos. Sí, claro, pero tenés que estar en tu casa porque van a pasar y le tenés que mostrar el papelito. Sí, está bien, me equivoqué de día. Sí, yo también lo hice virtual, ya está. No lo sabía. Pensé Ah, que ya sí, sí. entraba en el sistema. No, Sí. no lo podés dejar pegado en la puerta. No sabía. No sé, Lo pego en la ventana. No sé. Sí, No, se puede. yo lo que les digo es que seguramente el 18 trate de generar una clase de consulta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como no va a haber un link de Zoom y eso, yo si genero la clase, se los voy a avisar por mail y les voy a mandar un link de Zoom. Ah, buenísimo. Para que nos conectemos de ahí, no desde el campus. Es otro Zoom institucional del Colegio de Ingenieros que no tiene limitación y que se puede... Ah, bárbaro. Bien, pero la práctica sería el jueves 12 o el miércoles 11 también, dijo. ¿2 También. días de práctica, dijo? Claro, porque hay un día que es en Patagones y un día que es en Montehermoso. Ah, ok. Claro, el día de práctica nuestro es el jueves, ok. Claro. Lo que pasa que, bueno, por eso les digo, ahí se genera todo un lío, porque también, si vamos a poner las prácticas solamente los días que corresponden, la sede de Patagones hay 2 miércoles que no tiene nada, y el jueves sí, porque no es feriado, sea el 12, el 19 o el 26. Entonces entramos en un desequilibrio, por eso estamos tratando de ordenar un poquito todo, ¿sí? Profe, avísenos con tiempo porque tenemos un mareo ya con todo esto. No, yo se los voy a avisar con tiempo y a ver, lo que pasa que pasa lo siguiente, el miércoles que viene tienen clases. La única diferencia es que podía ser práctica o podía ser teoría, pero es un día de clases de la materia, ¿sí? ¿Está? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es, para los que son de la sede de Montehermoso, que sí o sí se conecten porque va a haber teoría. Está bien, ¿no? Porque Eso. con tantos feriados y tantas No, ya cosas sé, bueno, sí, por eso que también se nos complicó a nosotros y se arma el lío, porque justo nos engancha, y si no queda desfasado, porque justamente los feriados son para una sede y no para la otra, en definitiva. Tal cual. Profe, Sí, nosotros entonces el miércoles que viene acá en Patagones tendríamos presencial. sí. Casi Ah, ok. seguro. O sea, van a tener presencial, sí o sí, Ah, bueno. porque si no voy yo, va a ir Javier. Eso seguro. Ah, ok. Presencial van a tener. Igual les voy a avisar para que no se encuentren con la sorpresa de que piensan que va Javier y voy yo. Pero sí, yo voy a avisar porque también aviso a todos para que la sede de Montehermoso se conecte. ¿Sí? ¿Estamos? Pero bueno, eso no lo doy al 100% por las dudas, pero es alta probabilidad. ¿Sí? Bien. Sí. Para poder ordenar. Bien. Bueno, yo lo que quería en este ratito más era comenzar con la unidad 5, que es un poco de introducción a un tema que también es bastante, a veces, tedioso en lo que son las relaciones comerciales.
porque se generan situaciones muchas veces complicadas. ¿De qué se trata? De esto que ya lo habrán sentido nombrar más de una vez, ¿no? La medianería y las cuestiones con la medianera, con el vecino. ¿Sí? Hay que decir, no siempre es conflictivo, pero cuando se habla de medianería porque hay un conflicto. Siempre. Entonces, bueno, también es parte de lo que uno tiene que saber y conocer al momento también de asesoramiento profesional. La medianería también tiene que ver con condiciones establecidas en el Código Civil. ¿Sí? También hay una serie de articulados, así como están los de propiedad horizontal, también están los de medianería, que entran todos en lo que es el libro en el que se habla, o sea, el libro se llama, porque son 4 libros, los derechos reales del Código Civil. Entonces, el tema de medianería, justamente, es algo que también se tiene que tener en cuenta ante consultas, cuestiones conflictivas o no, y también comercializaciones que se hacen, porque justamente las situaciones de medianería pueden implicar condicionamientos en la valorización de una propiedad. ¿Qué es el concepto general de medianería? Son las paredes o las divisiones que tienen que compartir los vecinos linderos cuando se realizan construcciones, que implican, lógicamente, el uso de dichos muros. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto general de lo que es medianería. Como les comenté, justamente desde el artículo 2004 hasta el 2036, que es justo el anterior a que arranque propiedad horizontal, dentro del mismo libro, que es la de los derechos reales, está todo lo relacionado a lo que significa medianería. Y de qué se trata y cómo se resuelven, o cómo a partir de eso se pueden resolver conflictos de medianería. ¿Está? Por ejemplo, si nosotros empezamos a definir lo que es medianería, el primer artículo del que se habla, que es el 2004, la medianería es lo que se llama un condominio de indivisión forzosa. ¿Qué es un condominio de indivisión forzosa? Que es algo que vamos a tener que compartir y que no podemos dividir. ¿Está? Entonces, mal que nos pese, una medianera es compartida y tenemos la mitad de los derechos nosotros y la mitad de los derechos del vecino. ¿Sí? Como bien dice ahí la definición, existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de 2 o más heredades o 2 o más parcelas que pertenecen a diversos propietarios. O sea, mientras subsiste la afectación, ninguno de los 2 condóminos puede pedir la división. Esto es porque, justamente, se debe, en la condición de un muro que sea medianero, compartir ese dominio, digamos. Por eso es un condominio. ¿Qué es lo que me va expresando en la medida en que van pasando los artículos? Por ejemplo, cada condómino solo puede usar la cosa común para la necesidad de los inmuebles a los que está afectada, sin perjudicar el derecho igual de los restantes condóminos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo hacer uso del muro que es medianero para lo que sería mi vivienda, pero no puedo afectar el uso que le está o que le puede o debe dar del otro lado el otro propietario. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo utilizar de esa medianera la mitad.
No puedo, si quiero, por ejemplo, sobre la medianera, apoyar mi techo, usar toda la medianera para apoyarlo. Tengo que poner los tirantes del techo hasta la mitad de ese muro. ¿Está? Si yo quiero pasar por la medianera un caño, yo voy a poder picar la pared hasta una determinada profundidad. No puedo picar toda la pared o más allá de esa determinada profundidad. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han observado o se pusieron a mirar, ¿vieron cuando se hace un edificio, ¿no? Que antes de arrancar el edificio, en determinado momento, se suele ver que sobre la pared que da al vecino, se empieza a picar la pared, ¿no? Y se hacen como unas canaletas en donde uno se da cuenta que ahí va a ir una columna, o una canaleta horizontal que va a ir una viga, ¿no? Y que en determinado momento eso se pinta todo con brea, ¿no? Con pintura asfáltica. Dije brea, qué antiguo, pintura asfáltica. Bueno, eso es el uso de la medianera hasta la profundidad que me lo permite. No me puedo pasar más allá de lo que me permite el código. ¿Está? Muchas veces pasa que el albañil, entusiasmado, picando la pared, se pasa de largo al otro lado, ¿no? Y ese es el problema que se genera con los vecinos de un edificio, ¿no? Bueno, problemas que ocurren. Pero digamos, esos son las cuestiones que hacen a entender de qué se trata la medianería. Y acá es una pregunta que siempre se hace. ¿Por qué? Porque justamente ustedes verán, o ustedes sabrán, o quizás han tenido algún ejemplo y alguna situación en que le ha sucedido lo de me tienen que pagar la medianera. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso está la pregunta, ¿por qué hacer la liquidación de medianería? Bueno, porque justamente existen determinadas condiciones que también, aparte de respetar, hay que seguir, porque existen derechos y existen obligaciones, ¿no? Y entonces, bueno, ahí entramos en todo el tema de hay que pagar la medianera, no hay que pagar la medianera, ¿sí? Entonces, hay que saber, ¿no?, de qué se trata. Hay que, de alguna manera, saber esto que existe para que después, quien corresponda hacer, haga esa liquidación o establezca esa situación de medianería. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque puede suceder, y esto en este caso voy a dar ejemplo personal que me pasa o me ha pasado en la vida profesional. Algunos, bueno, podríamos llamar colegas de ustedes, es decir, ya, bueno, martilleros, ya que son quizás administradores o están en algún edificio, me han llamado porque, ¿qué pasa cuando tienen un edificio o están en un edificio y al lado van a hacer otro? Entonces, estamos con todo el tema de que el edificio que está hecho dice, epa, esta medianera es mía, el edificio de al lado la va a utilizar, me va a tener que pagar algo, porque la hice yo. Bueno, perfecto, pero justamente a partir de ahí se inicia todo un proceso, que es un proceso de estudio, para saber si le corresponde al edificio pagar la medianera o no. ¿Está? Si no es todo tan lineal, ni tan derecho. ¿Sí? Sin entrar a analizar edificios, hay casos que son mucho más comunes y que a veces son problemáticos porque no se ponen de acuerdo a pesar de que los números den otra cosa.
hay dos casas muy antiguas, ¿no? Entonces, una de las casas antiguas se demuele para hacer un edificio. La otra casa, ¿no?, que quedó en pie, dice, un edificio, me van a pagar la medianera. ¿Mm? Resulta que, siendo concreto y sencillo, la casa que fue demolida era más antigua que la que existía. Y, por lo tanto, de acuerdo a los antecedentes, la medianera era de la casa demolida y no de la otra. Por lo tanto, no hay nada que pagar. Nada que cobrar. Claro, no hay nada que pagar por un lado y nada que cobrar por el otro, exactamente. ¿No? Encima se va bueno, a caer en el pozo cuando empiecen a construir el edificio. ¿cómo? Y encima se va a caer en el pozo que le hagan cuando empiecen a construir el Claro, edificio. bueno, después existen otra serie de circunstancias con esto de una casa que tiene al lado un edificio que se va a construir. Eso son otras cosas, porque bueno, también hay veces que igual se hacen determinados arreglos justamente por las molestias y o perjuicios que pueda haber, ¿no? Eso Hay que desde ya. pilotear porque se puede venir abajo. No, son un por montón de supuesto. cuestiones. Después hay otra serie de cosas, pero en principio, desde el punto de vista de la medianería nada más, pueden suceder estas situaciones, ¿no? Que se entra en conflicto sin tener todos los antecedentes, y cuando surgen los antecedentes se da vuelta la tortilla de lo que estaban planeando, ¿no? Esas son situaciones que pasan. Pero bueno, por eso, ¿Siempre corresponde la medianera a la casa más antigua o eso porque se evaluó y se vio que correspondía? en realidad podríamos decir que siempre corresponde, porque lo más lógico es que haya hecho la medianera el que hizo la casa. El que hizo la casa, claro. Entonces, después el otro que vino, pueden pasar dos cosas. O que se haya apoyado, ya lo vamos a ver, ¿no? Y yo no le reclamé nunca y quedó así, y después lo adquirió como una posesión, ¿no?, después de tantos años, o que en el momento, ¿no?, el que se va a apoyar le compra la mitad. Ah. Eso se hace. Entonces ahí... Siempre existe medianera. Yo no puedo llegar a un poquitito antes del bordecito para hacer, sobre todo en lo que es patios. Muy ansiosos en las preguntas. Esperen, sí. Pero sí, bueno, eso es otra cosa, sí, exactamente. Pero bueno, siguiendo o tratando de terminar la respuesta de María. En general, si se hace todo medianamente como corresponde, justamente una casa hizo una medianera, el otro viene y se va a apoyar, generarán un acuerdo. Lo que sí es importante que el acuerdo, sea cual fuere, quede escrito. Para eso hay formularios o una especie de contrato o de acuerdo firmado por las partes en el que queda determinado. Entonces eso ya queda como un documento. Si después... Y en el caso, por ejemplo, de que no esté escrito, en el que no haya ningún escrito y sea solamente de palabra, bueno, nosotros tenemos, nosotros en la casa donde vivimos, es una casa antigua, que era de mi abuela, ahora es cedida por nosotros. Mi abuela le cedió a algunos de los vecinos de palabra que podían construir o hacer alguna cosa ahí, que hoy en día, por ejemplo, nos está perjudicando. Pero mi mamá ha ido a Catastro a quejarse, obviamente, y le dicen que ellos no pueden hacer nada, porque ya está construido. Claro. Perjudica en el sentido de que nos rompe pared, nos humedece en pared a nosotros. El problema de la... Perdón, profesor, me retiro. Bueno, nos vemos. Chao, chao, hasta la semana que viene. Gracias. Nos vemos, no, de nada, por favor. Chao. Esos problemas justamente son entre vecinos. El inconveniente que se genera a esta altura de la vida y de los acontecimientos, de lo cual yo estoy haciendo comentarios, es justamente por eso, porque antes existía un contrato
que es superior a cualquier escrito, que era el contrato de la palabra empeñada. ¿No? Fíjense que sin entrar en el tema de medianería, ¿cuántas hoy situaciones de transmisión de dominio con boletos de compraventa que han pasado de uno en otro sin haber hecho la escritura sucede? Sobre todo quizás, bueno, en algunos de nuestros abuelos, en los más jóvenes quizás de sus bisabuelos, digamos, y que eso, una vez que, bueno, no están más ellos, han generado problemas en los herederos, ¿no? Y problemas también en aquellos que de buena fe han comprado, por ejemplo, y después se empieza con todo el problema de escrituración porque no hay nadie que firme, ¿no? Cosas así. Bueno, con la medianera, en situaciones que son menores que esto que estoy hablando de una traslación de dominio, transmisión, perdón, de dominio, puede suceder, que es algo de lo que te está sucediendo a vos, que claro, existía. Ahora, después entraremos a analizar otra cosa, porque si hay una afectación del vecino para con vos, tenés otros medios desde el punto de vista legal para reclamar. Y ahí, por más que la municipalidad te diga que no, la municipalidad no se meterá, pero vos podés hacer una denuncia. Y esa denuncia legal, digamos, porque te está afectando. Eso. Ahora, claro, sí. También entramos en otro problema, que es el problema que nosotros nos peleamos con el vecino por la medianera y después lo vemos todos los días, durante muchos años. ¿Se entiende? O sea, es complejo. Puedo decir que desde el punto de vista profesional es apasionante, pero la verdad no recomiendo entrar en un tema de medianería. El tema, digamos, yo tengo un par de situaciones personales. Una acá en Patagones, en la casa donde estoy ahora, en el ambiente donde estoy ahora, hay unos ventiluces que dan al patio de mi vecino, que están a 2,5 metros de altura, pero están al patio. Y la vecina de acá al lado tiene el extractor de aire que da al patio mismo. Digamos, hay un acuerdo que viene de mis viejos y de ellos, que son gente grande. No pasa nada, es un comentario más. Pero, digamos, mientras subsistamos nosotros no va a haber problemas, pero puede haber problemas quizá dentro de más tiempo cuando haya otras personas acá, ¿no? Claro. Porque obviamente esta ventana no puede estar dando al patio de ellos, ni el extractor de aire de la cocina de la pocha puede dar al patio mío. No, en realidad ahí hay dos situaciones que son distintas. Porque la situación de un muro, de un ventiluz o una ventilación o una ventana que dé al vecino en las condiciones que el Código Civil establece se puede hacer, ¿sí? Lo que sí puede suceder es que si tu vecino construye ahí arriba y lo cierra, vos no podés decir ni mu. Pero mientras el ventiluz ese exista, no te puede obligar a cerrarlo. Mientras no haga ningún tipo de perjuicio a esa persona y que ese perjuicio se compruebe. Porque digamos, ese ventiluz, ¿qué perjuicio te podría hacer pensar el vecino? Y que haya ruidos molestos. Bueno, tendrá que comprobar que los ruidos que vienen de ese ventiluz son molestos. Desde el punto de vista, te estoy hablando del Código Civil. El extractor de aire sería una cosa distinta, porque sí pueden ser reclamados por determinado tipo de ruidos y olores, ¿no? Pero digamos... Pero, cocina rico y por ahí uno no tiene justo ese día nada. Bueno, eso sería como eso que salió, que uno se quejó porque hacían asado todos los días, el departamento, viste, que salió en los diarios, no sé qué, claro, bueno, sería una cosa así, más o menos, ¿no? Pero bueno, no, pero esas cosas suceden. No voy a creer eso. Yo soy la vecina, pido que me invite. Listo. Claro, bueno, las cuestiones son así. En cuanto al tema de la medianería y la vecindad del Chavo, es así, es todo eso. Es decir, son situaciones, por eso digo, se lo digo desde el punto de vista así profesional, es apasionante hablar del tema de medianería y a veces hasta tener alguna tarea de esas, pero no es recomendable. Siempre es muy importante llegar a un buen acuerdo, digamos, aunque haya determinado perjuicio, ¿no? Para los dos. Y otra situación que conozco, o que tengo, es en otra localidad,
donde el vecino dice, bueno, yo construí del lado mío de la línea de la medianera. La pared esta es mía. Sí. Mientras vos no te apoyes, haz lo que quieras de tu lado. ¿No? Exacto. Sí. Eso es así, está bien. Eso es así, y tiene que ver con quien, no me acuerdo quién me hacía la pregunta, si construyo hasta un poquitito antes de la medianera. Sí, yo. Sí. Claudia. Ah, sí. Bien, bueno, sí, justamente, eso es así. Es decir, yo, si construyo todo dentro de la línea de mi terreno, es de uso privativo. Y ese muro no puede ser utilizado por el vecino en ninguna de sus partes, salvo que exista un acuerdo en el que yo le cedo la posibilidad de que apoye algo, pero mejor hago yo. Pero desde el punto de vista legal, si yo lo hago de mi lado, el vecino sí o sí va a tener que hacer uno pegadito al nuestro para poder construir o apoyar. Está bárbaro. ¿Sí? Bárbaro. Que lógicamente también tiene que tener determinados cuidados, porque justamente se tiene que prever que ninguno de los dos se vean afectados. Sobre todo, por ejemplo, ustedes, porque si se hace un muro pegado al de ustedes, tiene que estar bien impermeabilizado para que después, si yo pongo un muro al lado del otro y empieza a caer la lluviecita ahí adentro, se me empieza a hacer todo el lío a mí o a él, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones constructivas. Tal cual. Bien. Eso es lo que de alguna manera quiero comentar respecto del tema medianería y la introducción que quería hacer. ¿Para qué? Para que ustedes, sabiendo de qué se trata y entendiendo, puedan pegar una leída, ¿no?, a la unidad, ver de qué se trata, y hacer la clase que viene, ¿no?, que tengamos, si es la semana que viene, ya va a ser para la semana que viene, una clase un poquito más dialogada, con seguramente ejemplos o cuestionamientos concretos, ¿no? Entonces, no solamente para que yo les comente, por ejemplo, como viene ahora en esta imagen, los aspectos funcional, técnico, jurídico, etcétera, de la medianera, sino también que podamos charlar de este tipo de cosas que van siendo enganchadas con lo que está explicitado en la unidad y en el resumen que es el PowerPoint. ¿Sí? Profe, disculpe, yo me tengo que retirar. Sí, ya estamos terminando la clase, Listo. no hay problema. Bueno, ¿sí? nos vemos Pero bueno, la idea es esa. Por eso quería, en un ratito, fíjense que en este ratito pasé 3 imágenes nada más y charlamos un montón de cosas de medianería. Sí. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿sí? Que podamos tener esta clase que viene justamente un poquito más dialogada y con ejemplos que por ahí ustedes vayan teniendo, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, Bárbaro, profe. la clase de hoy, digamos,